Por ahí es muy fácil caer en las líneas, en la posición que tengo que poner, en el pasito, dónde, en el lugar que tengo que hacer, que está tal, qué paso a hacer. Y en realidad se ve como, se siente vacío, se ve vacío. Y en realidad lo lindo del tango es que busca identidades propias, ¿no? De parejas. Y eso se logra, siento que yendo para, o por lo menos yo lo logré, o estoy logrando de a poco, yéndome cada vez más para adentro, no para afuera. Sean honestos. Honestidad. Que no es fácil, ¿eh? Vayan y bailen lo que sientan para ser dignos de ganar. Clarice Aragón, Jonathan Saavedra, bienvenidos al Tengo una pregunta para vos. Es un enorme placer para mí que estén acá, porque tengo muchas preguntas para ustedes y el público, aunque no lo parezca, también tiene muchas preguntas. Pero creo que una de las cosas que me motivó a que estuvieran acá hoy es a introducir un tema que quizás todavía no se ha tocado en el Tengo una pregunta para vos. Uy, a ver. Chan, chan, chan. Se puede responder vestido, no hay problema. Importante. Importante. Paso, ya de Paso, no, ya, el comodín del público. Ustedes son de Córdoba. Sí. Ustedes vinieron hace unos años, ganaron el Campeonato del Mundo, Tango Pista, 2015. Llovió mucho desde entonces, ¿no? ¿Cómo? Llovió mucho desde entonces. Sí. Pero una de las cosas que a mí me generan mucho respeto y mucho cariño hacia ustedes es que con todo lo que el tango les ha dado, ustedes están retribuyendo de la misma manera. Por ejemplo, están abriendo una escuela en Córdoba, en su ciudad natal, ¿no? Entonces, el tango generalmente se relaciona con la capital. Y justo el tema que me gustaría como abrir también acá es el tango que no es de capital, sino que es de otras provincias del país, como Córdoba, ¿no? Del interior, sí. Exacto. Ahí vamos. Sí. Ahí vamos. Me parece como un tema súper interesante por ahí, porque en el interior yo veo que hay muchas ganas de crecer, muchas ganas de meterle al tango, mucha gente mucha polenta, podríamos decir, y muy buenos profes, ¿no? Pero por ahí cuesta el desarrollo, cuesta, en general, los que queremos crecer, cuando sentís que llegas a un techo, por ahí te tenés que venir sí o sí a capital. A Buenos Aires, sí. ¿no? Y es todo un movimiento eso, ¿no? Entonces, nosotros en este momento en el que estamos con la bebé, sí. ¿no? Volver a Córdoba es súper importante para nosotros. Y nada, poder capaz abrir ese lugar, que ya hay otros lugares, ¿no? Allá en Córdoba tiene bastante tango. Pero bueno, desde nuestro lado poder aportar algo, ¿no? Sí. Lo que sé de a poquito es mucho trabajo, pero por suerte creo que de a poquito lo vamos logrando. Sí. Ustedes se conocieron justamente en Córdoba, ¿no? Sí, justamente en Córdoba. Justamente en Córdoba nos conocimos en la milonga de papá de Clarisa, los padres de Clarisa bailan. Sí. Y bueno, ahí nos conocimos, pero sí, o sea, en el interior yo quería agregar un poco lo que decía ella. En el interior, no solamente hablando de Córdoba, sino en todas las provincias a nivel Argentina hay mucho tango, ¿no? Sí. Lo que hace que por ahí todos sabemos que la situación del país, la gente que vive en el interior de Argentina, siempre para nosotros cuando estábamos acá, antes de ser campeones, antes de toda la historia, sí. Venir a Buenos Aires era un plan de muchos meses, teníamos que ahorrar mucha plata para poder venir y no era algo simple, era algo bastante complejo, ¿no? Entonces, bueno, claramente lo que queremos es tratar de llevar un poquito más cerca, ¿no? O sea, todo esto que nos llevaba a nosotros, pero en algún momento, claramente, desde mi punto de vista, te tenés que venir a Buenos Aires, ¿no? Sí. O sea, en un momento tenés que venir y sentir lo de Buenos Aires. Pero sí me parece súper importante ayudar de alguna manera a nosotros. De vez en cuando llevamos a unos maestros amigos y también gente que admiramos un montón, cosa de llevar un poquito más cerca de la gente eso, ¿no? Y bueno, justamente desde ese lugar está armado, ¿no? Todo. Sí, esa iba a ser una pregunta que a veces es desde afuera, ¿eh? Yo no lo conozco, por eso lo pregunto. A veces parece casi más fácil recibir clases con los grandes maestros en Europa que en el interior. Sí, o sea, a veces surge esto, por ejemplo, nosotros nos pasaba un montón.
de que nosotros mirábamos videos, ¿no? Cuando antes de venirnos a vivir acá, mirábamos videos de gente que para nosotros era imposible ir a tomar clase con ellos porque no lo enganchabas nunca, Sí. ¿no? Pero porque esa persona está trabajando afuera y está girando festivales y te permite por esos festivales, por esos lugares, poder ver un video, ¿no? De esa Claro, persona, sí. que está buenísimo. Pero era re difícil, ¿no? Entonces llegar acá y encarar el momento justo que vos sabés que ese maestro estaba en Buenos Aires, ¿no? Claro. Entonces veníamos ahí y bueno, ahí era todos los días encarar, una privada, por favor, una privada, una privada. Entonces sí, a veces es como un poquito más complejo, pero Sí, requiere un esfuerzo económico también importante. Sí. 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 Y luego está el hecho de que tampoco lo podés sostener en el tiempo. Me refiero que vos venís acá un fin de semana, un mes o 2 meses y la otra persona está un tiempo y tomás una clase, 2, 3, pero ya está. ¿Hasta qué punto eso te aporta en la formación? Mira, a nosotros nos gusta mucho estudiar, nos gusta, ¿no? Entonces cuando nosotros veníamos, esa clase que nosotros podíamos coordinar, tomar, nosotros sentíamos que le hacíamos chicle, la información le buscábamos 1000 vueltas, por acá, por allá, de una forma, de una posición, con esta música, con otra música, entonces ahí está como la búsqueda propia, ¿no? Y del estudiante también poder aprovechar esa información, ¿no? Hay un montón de gente que tiene a lo mejor un montón de posibilidades o está continuamente con ese profesor y sin embargo no ves por ahí como la búsqueda, ¿no? O sea, la información es como que entra y sale, es un proceso, ¿no? También. Sí. Pero por ahí esa búsqueda propia de la información que alguien te está pasando es importantísimo para hacerlo tuyo, Sí, ¿no? sí. Sí, creemos por ahí fuertemente que está la responsabilidad del maestro, pero también está la responsabilidad del alumno a la hora de ir a tomar clase, ¿no? A veces nosotros, hasta inclusive cuando vivíamos en Buenos Aires, que bueno, también trabajábamos mucho en la calle y todo para poder subsistir y justamente qué pasaba, que íbamos a tomar para nosotros de tomar una clase privada era un lujo bastante grande, ¿no? Pero nos esforzábamos y íbamos a tomar la privada. ¿Qué pasa? Lo que pasa muchas veces, ¿no? De que por ahí vas a la clase privada y en la clase son todos conceptos que por ahí capaz que te sentís incómodo, ¿viste? No era lo que pensabas, pero nosotros, desde nuestro punto de vista, nuestra forma de trabajar, era bueno, a ver, esta es la privada, perfecto, vamos a tomar esos conceptos y vamos a hacerlos nuestros, nos sumerjamos al concepto lo más que podamos, para realmente ver si, porque capaz que al principio era incómodo, pero después con el tiempo se transforma en comodidad y vos decís, pará, ahora entiendo, ¿no? Ahora lo entiendo. Pero si no lo trabajás no ocurre, ¿no? Sí. Entonces, qué sé yo, a veces esa capacidad económica y a la vez esa venida solamente de a Buenos Aires y tomar una clase, porque por ahí no te da el cuero y tomás una sola clase, pero a nosotros nos hacía decir, bueno, podemos esta clase. Es oro esta clase, Sí. la tenemos que dar vuelta de acá para allá, de acá para acá, de acá para allá, para cosa de sacarle el mayor fruto o jugo posible. Claro, sí. Así que- ¿Cómo era un proceso por ejemplo, de análisis, de decir, bueno, hemos trabajado los 8 con Pepito de los Palotes? ¿Qué hacían después con eso? Digo, el 8 como es una pavada, o sea, que no es eso, sí. obviamente. No, pero lo que sea por ahí, desde varias formas lo buscábamos, ya sea desde la parte más técnica o desde la parte, a lo mejor, no sé, te tiro cualquiera como, bueno, vamos de diferentes tonos musicales, tomamos esta parte de la música, ¿cómo la interpretaríamos? El mismo 8 a esa música, o esta parte más fuerte de la música, esta parte más suave de la música, ponele, ¿no? ¿Cómo se comporta el concepto en los diferentes aspectos? Como en la música, en lo social, ¿no? O sea, llevaba el concepto en la milonga y por ahí veníamos con Clarity, somos de charlar mucho, ¿no? Sí. Y a veces nos ponemos a charlar y vamos a hacer el ejemplo del 8 que dijiste vos. Sí. Che, y vos sabés que ayer le marqué el 8 y ponele que de todas las personas con que le bailé y capaz me lo entendí en 2, así que no sé, viste, hay que ver, capaz que tengo que seguir profundizando. A ver, es como que vas comparando en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Capaz que después en la enseñanza, ese concepto de ese 8, cuando lo transmitís a otro lugar, capaz la persona lo agarra súper rápido, ¿no? Entonces capaz que desde la enseñanza ayuda, en lo social va bien y en lo musical
va súper Sí. o menos. Como que lo vamos analizando en los diferentes aspectos, En digamos. diferentes áreas, ¿no? Áreas. Sí, sí, sí. Ah, no, dije la palabra porque... Áreas, qué sé yo. aspectos, está bien. Pero a veces acierto con la palabra. Chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta? Acá tenemos una. Hola chicos, quería preguntar respecto a esto que mencionó Johnny de lo de trabajar en la calle. Me ha tocado y nada, es una experiencia bastante interesante. Me gustaría que ustedes compartan cómo fue su paso por ese espacio. También me gustaría que cuenten por ahí alguna anécdota que se acuerden, ya sea, no sé, graciosa o divertida, lo que sea, porque en la calle te encontrás con cada situación a veces, así que si ustedes quieren compartir. Y después, respecto a esto, ¿qué sienten que les aportó ese espacio después a la hora de, no sé, hacer shows, bailar, exponerse? Así que eso. Buenísimo. Trabajar en la calle fue algo que algo clave, ¿no? Para nuestra carrera, creo. Fue un esfuerzo que realmente no lo sentimos para nada doloroso, ¿no? Como los principios de muchas cosas, ¿no? Como que, bueno, tenés que laburar, te querés ser médico, tenés que hacer las prácticas en un hospital y capaz que a esa persona no le gusta, ¿no? Lo que sea. Yo creo que la calle te arma ese piso, ¿no? Pero fue algo que realmente para mí no lo sentí en ningún momento que me estaba armando. Es más, lo disfrutábamos un montón, ¿no? Llegábamos a casa cansados, todo, y no íbamos a la milonga, ¿no? Como que no pasaba nada y realmente nos dio como mucho valor, ¿no? Desde muchos lugares. Es algo que realmente siento que fue súper importante y lo recuerdo con mucho cariño y mucho amor a ese momento, ¿no? Y como así como una vivencia, así, te podría decir, más que una graciosa, tengo una que no me olvido más por una cuestión de que tiene su parte dura, trabajar en la calle, ¿no? Obviamente, como todos sabemos. Y yo siempre me acuerdo la misma, de que hubo un día que estábamos trabajando con Clary y a nosotros que nos llamen de un lugar era, buenísimo, vamos a trabajar ahí, pero no, ni siquiera por la plata, era como más porque nos tenían en cuenta, ¿no? Entonces, porque nos tenían en cuenta y íbamos a bailar. Y me acuerdo que un día estábamos laburando en un bar ahí de Caminito y de ahí nos llamaron de otro más, porque se había caído la pareja. Y nosotros dijimos, bueno, a ver, tenemos que hacerlo. Nosotros trabajábamos de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ponele, a 7 de la tarde, 6 de la tarde aproximadamente, con una entrada de 20 minutos por hora. ¿Se entiende? Entonces, claro, dijimos, vamos a hacer un doble turno, total, nos viene bien, ¿no? Sí. Y hicimos el doble y después nos fuimos a laburar a otro lado. Pero bueno, hicimos el doble y nos fuimos, en ese doble era ir al otro lugar. Cuando empezamos a laburar en el otro trabajo nos dicen, pero acá chicos no tienen que hacer 20, tienen que hacer 40 minutos. Bueno, vamos y arrancamos con Clary a bailar, 40 minutos en un lugar, 20 minutos en otro. Y en un momento no dábamos más, estábamos muertos y me acuerdo que Clary no daba más de los pies, porque obviamente en ese caso la persona que más le va a costar era la persona, o sea, iba a ser ella porque con tacos era re difícil. Y me acuerdo que el Caminito tiene los adoquines y todo, ¿no? Y me acuerdo en un momento de estar haciendo el doble turno y para irnos de un lugar a otro yo le llevaba cococho a Clarisa. Para que llegar, porque si no, no llegamos. No a las 7 de la tarde era un montón, o sea, estábamos muertos. Pero al mismo tiempo, como con un hambre y con una felicidad que estábamos haciendo eso que nosotros amábamos, que habíamos dejado todo en Córdoba por venirnos a Buenos Aires por bailar, ¿no? Que allá en Córdoba no tenemos mucho la posibilidad de vivir del tango, no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Y sea como sea, sentíamos que iba a ser un proceso, lo de la calle, que en algún momento se iba a terminar, pero ese momento era como, estábamos 24 horas del día bailando, porque terminaba de ahí nos íbamos a la Valle Florida hasta las 9, 10, 11 de la noche, y ahí nos íbamos a la milonga. ¿Me entendés? O sea, literal, todo, con ese hambre, con ese entusiasmo, hoy yo no lo puedo hacer ni loca, ¿no? Ni loca.
pero en ese tiempo, esa necesidad de búsqueda, de baile, de mover, yo creo que nos dio esa cancha y por ahí saber cómo usar las energías, ¿no? Esto de por ahí tener que bailar para un público por ahí que no sabe de tango, que no aprecia por ahí, no te aprecia una caminata, un cambio de peso, una densidad, un movimiento, sino que te aprecia el salto, ¿no? Pero por ahí jugar con esas energías, poder salir como al público, lograr como ese juego, esa respuesta, yo siento que hay mucho de eso que nos ha quedado, ¿no? Que yo siento que cuando por ahí me paro un show, el tango es desde adentro para mí para afuera, pero en el show es como, me encanta como esa expansión que siento que hay como una conexión, ¿no? Como que me puedo expandir y hay momentos donde yo siento que en el show podemos como atraer a la gente cerca como una sensación de o ¿no? Y cuando siento eso es como boom, es toda la energía alrededor, ¿no? Y por ahí esa cancha, eso de salir, de buscar el juego, creo que viene mucho de ahí, ¿no? Sí. Es súper lindo por ahí. Y a mí también me dio un poco esto de la improvisación, ¿no? De alguna manera, porque nosotros no teníamos coreo para trabajar en la calle, entonces era dejarlo todo con los movimientos que teníamos, con las herramientas que teníamos. Entonces era como, bueno, todo el tiempo de alguna manera estábamos fomentando, sin querer en ese momento, no sabíamos, ¿no? Pero sin querer estábamos fomentando por debajo, estábamos fomentando mucho la improvisación. Y mucho conocernos. Claro, en esa energía, porque una cosa es cuando estás trabajando en el ensayo y otra cosa cuando bailas en la milonga y otra cosa cuando estás en el show. Tenés una energía, un power diferente y bueno, nos hizo conocernos mucho de ese lugar, ¿no? Tener esa experiencia. Así que, ¿Normalmente trabajan coreografía impro o todo impro? en estos últimos tiempos, yo te voy a ser honesto porque esa pregunta está buena, mucha gente la hace. Ah, no, si no mucho. No, la retiro, no. No, es un chiste, pero... No, porque está bueno entender, porque por ejemplo, en un momento, al principio de nuestra carrera, al principio digo yo, cuando estábamos, recién habíamos salido campeones, pactábamos cosas, ¿no? Decíamos, bueno, a ver, acá me gustaría hacer unos giros, ¿no? Y acá me gustaría hacer un juego rítmico. Listo, después íbamos y lo tirábamos, pero siempre estaba dentro de la improvisación, ¿no? En un momento después quisimos hacer coreografías, y digo quisimos porque ahí empezó la parte un poco difícil, porque voy a ser honesto, en la pareja... Hay que ponerse de acuerdo. No, en la pareja el que se volvió a las cosas soy yo. Siempre. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy nos ponemos así, por ejemplo, a veces tenemos que hacer un show con alguien y tenemos que hacer una coreo y yo ya me agarro un estrés, no, viste, ay, tengo que hacer una coreo, y Clary, no, viste, bueno, concentrate, ponte la pie, porque la verdad que hasta a veces, te digo, hasta a veces la paso mal. Me encantan las coreografías, o voy a un show de tango escenario, amo, me encantaría hasta poder hacerlo, pero la verdad es que eran más los problemas que teníamos que otra cosa. Entonces dijimos, bueno, vamos a improvisar y nada, nosotros hoy en día improvisamos y nos sentimos mucho 100% más a gusto. improvisación. 100%. Sí, entonces bueno, ustedes tienen un nivel técnico brutal, un nivel de emotividad brutal y un nivel musical brutal. ¿Todo eso es improvisado? Sí, es improvisado por ahí. Igual me parece que está bueno como no estructurarlo por ahí, y si por ahí me pinta hacer una coreo, por ahí capaz la hacemos y pautar también. La gran mayoría, el 90% es todo improvisado, pero bueno, tenemos una pareja de 12 años. Es que ahí voy, o sea, lo estoy preguntando porque ese nivel de improvisación no se consigue en un día. Sí, y yo siento que por ahí Johnny también me da como mucha libertad en sumar, entonces por ahí hay ciertas definiciones o cosas que las vamos construyendo y está como ese lenguaje dentro en la que el conocerte con tanto tiempo es mucho más fácil llegar, ¿no? También, no sé, hay secuencias que te quedan cómodas y que a veces las vas repitiendo, no es una pauta Tenemos ni patrones. es una coreo, pero bueno... son esas secuencias que te quedan cómodas, ¿viste? Y la vas poniendo. Pero el tema, como esto de llegar a un lugar, ¿qué nos transmite el lugar, la atmósfera que hay, la gente, la onda? Uy, pará, 5 minutos antes sale el tema porque te inspiró y eso está buenísimo poder hacerlo, ¿no? Sí, hasta nos ha pasado así, onda, de estar a punto de hacer un show y ya le hemos pasado la música al DJ y todo, y nos paramos, claro, y pará.
acabamos de cambiar el tercero porque no va. Y yo me dice, poneme este, pero en serio, sí, vos ponelo porque... Sí. Y al final terminaba sabiendo, qué sé yo, por ahí mejor, pero la verdad que nos sentimos bien, digamos, bajo esa idea, digamos, en este momento. Claro. En el proceso que han tenido de forma individual cada uno y luego como pareja de baile, seguro se han encontrado con el monstruo de la frustración. ¿Cómo a nivel individual, ¿no? lo superan, lo han logrado superar, ¿no? Y luego como pareja también, ¿no? ¿Qué herramientas, ¿no? ¿Cómo han logrado afrontar eso para no morir en el intento, ¿no? Que es lo que puede pasar también, ¿no? Entonces, qué tips también pueden dar a las que estamos en este camino también? Mira, viene esto y se me viene una de las primeras como momentos así claves para nosotros, ¿no? Estábamos un día ensayando en un pasillito así, en la casa de él. Y yo sentía que yo escuchaba cierta parte de la música y no podía interpretarlo. Era como, yo sentía que seguía la música de él y no podía interpretar y sentía como que no me encontraba. Esto hace mucho tiempo atrás, ¿no? No me encontraba y él también sentía como que quería arrancar para ciertas partes de la música, ponele, y yo no lo seguía, ¿viste? Era como... Nunca fuimos como de decirnos no porque vos, no porque vos. Siempre como... Eso siento que nos ayudó mucho, como no tirarle la bronca al otro, ¿no? Somos dos... código de hablar, por más que seamos pareja de vida, y todos tenemos código para hablar en el ensayo. Claro, es la responsabilidad de los dos, ¿no? A lo mejor si no estoy logrando tal cosa es porque capaz no me estoy comunicando, ¿no? Y no porque no me estás dando espacio. Puede pasar también, ¿no? Sí. Pero me parece, veo muy recurrente esto de ya al toque echarle la culpa al compañero y somos los dos que vamos hacia el mismo punto. Nunca no tenemos que olvidar de eso de por ahí bajar al otro, sino si él se siente bien y se potencia, yo también me potencio, ¿no? Y en ese momento pasaba esto y no nos encontrábamos y no me está dando el lugar, sino algo estaba pasando ahí. Entonces en un momento agarro y le digo, mira, yo escucho esta parte de este piano, ponele, este piano, y no me puedo hacer el espacio y no sé qué. A ver, bailá solo, digo, bailá solo y mostrame qué parte de la música, qué estás escuchando, qué no... Y cuando se puso a bailar solo esa partecita de la música, digo, pero boludo, es lo mismo que yo estoy escuchando, yo también quiero hacer eso. Exactamente esa parte es la que yo estoy escuchando. ¿Qué pasó? Esa frustración te lleva a moverte, a salir, a dialogar y a charlar desde el buen lado, hasta que encontrás esa solución que lleva el tiempo. A veces siento que las parejas es muy difícil bancarse el proceso. El proceso de a veces no sentirse siempre bien, siempre color de rosa, y lo primero es, listo, pumba, chao, ¿no? Y por ahí, no digo que si te sentís mal o si estás en una relación difícil, lo tengas que mantener. Pero por ahí, cómo bancarse el proceso es parte de también hacer más esto y conocerse también en lo bueno y en lo no tan copado por ahí, ¿no? Entonces, en esa frustración empezamos a buscar, se me ocurre esto, ¿no? Ahora, bueno, ¿y por qué si yo estoy escuchando lo mismo no te lo puedo transmitir? O sea, ¿qué me está pasando a mí que no estoy pudiendo hacer? ¿Y por qué no lo que vos estás logrando tampoco? Entonces, de ahí, a lo mejor no era el tema musical o la parte musical que queríamos hacer, sino qué nos estábamos transmitiendo. Capaz yo estaba súper aérea, ponele que es mi tendencia por ahí, súper aérea, y eso no le permitía, no sé, sentir mi peso, mi cambio, no sé, te digo una tontera, ¿no? Sí. Pero por ahí, esto de bancarse el proceso, por ahí juntos y apoyarse en esos momentos de frustración, me parece que es re importante. Aparte, siempre pensamos que el progreso es paralelo. Vamos siempre igual subiendo. Y hay momentos que al principio fue así. Nuestro primer ensayo fue de 7 horas. La primera vez que nos juntamos. O sea, ¿no? Estamos hablando de friki por ahí, ¿no? Un poco más. Sí. Pero... Fanáticos. Pero después, en un momento, nuestra vida personal también fue cambiando. Y por momentos Johnny, ¡bumba!, pegó un salto. Y por ahí yo me quedé como más de mi nivel y después ¡pumba!, lo pegué yo. Y ahí, en esas búsquedas, no siempre son todas iguales, ¿no? Son procesos diferentes todo el tiempo. Exacto, ¿no? Somos dos personas diferentes y ese es un momento de frustración clave, cuando ves que el otro está y vos no te encontrás, pero después cuando lo superaste y volviste, es como que se potencia, no sé cómo explicarlo, ¿no?
Pero yo eso creo que de no soltar por ahí tan rápido, me parece súper importante eso del proceso, como... Lo estás explicando muy bien, estás hablando de acompañar. Claro, la diferencia. creo que De el un punto equipo, está ¿no? eso, justo quería entrar en eso, como el equipo, somos un equipo, ¿no? Entonces, estoy seguro que si una persona confía en la otra, esa persona lo percibe, ¿no? Entonces, no dejar de perder la confianza en el otro. ¿No lo sacaste o o me está pasando esto? Yo siempre sentí que entre nosotros confiábamos que en algún momento lo íbamos a sacar, ¿no? Yo confiaba en que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, que por ahí Clarisa le pasaba tal cosa y no podía transmitirme. Yo confiaba que en algún momento que le iba a pasar y le daba ese apoyo, como ella también me lo daba a mí. Pero porque somos un equipo y tenemos que pechar los dos por el mismo lugar. Ahora si ella me no puedo. Ah, bueno, sí, pero yo cuando bailé con la otra lo Ay, sentí. Es Horrible. durísimo, durísimo, pero pasan en muchas parejas, pasa esto, no digo así porque algo que suele suceder, ¿no? Sí, es típico, sí, es verdad. Entonces, me parece súper importante eso, ser un equipo significa empujar los dos, confiar uno en el otro y que esté el apoyo. Ella me da apoyo a mí y yo también le brindo ese apoyo en lo profesional. Claro. Y nunca entran en competencia. No, competencia nunca. No. A ver, esto no es que todo fue color de rosa y la agarramos así, o sea, hemos tenido como momentos de conflicto. A ver, nosotros en el medio tenemos separación, ¿no? Pero de eso, como conocerse en todos esos procesos lo hace como mucho más profundo. O sea, en el tango, en un tango que a mí me transmite, no sé, cierta tristeza, melancolía, me conecto con eso, ¿no? Y en otro que es de juego, me conecto con, bueno, esas partes copadas de pareja, de compartir, ¿no? Sí. Entonces, esas sensaciones yo sentimos que las reponemos en el tango cuando vamos a bailar, Sí. ¿no? Como el tango, a mí lo que me gusta es que tiene todos esos matices, ¿no? En cuanto a sensaciones. Entonces, nada más lindo que ponerle sacar de lo real, ¿no? Y más si el otro te conoce en esos niveles diferentes, ¿no? Sí. Ya había otra pregunta. A nivel de pareja y a nivel individual, como artistas, ¿cuáles consideran ustedes que fueron sus maestros que dieron el puntapié para abrir la puerta y crear el estilo que usa Jonathan y Clarisa hoy en el tango? Bien. Acá es muy raro, ¿no? Porque siempre fuimos a tomar muchas clases, siempre fuimos de charlar mucho, ¿no? Con mucha gente. Y yo creo que el aprendizaje, y más yendo hacia un estilo, ¿no? El estilo se fue dando, de alguna manera, en un momento no sabíamos qué estilo teníamos siquiera, ¿viste? Como que... Sí. Pero yo creo que es una construcción de muchas cosas, ¿no? Un estilo. Pero tengo varias cosas en mi mente para decirte bajo el estilo. Ahora, como bailarines, la respuesta puede ser totalmente diferente. Pero... Responde las dos. Bueno, las dos. No, las dos, no, a mí me valió mucho la charla noche a noche que teníamos con mis hermanos, que yo siempre los pongo, fueron mis primeros maestros de tango, y de alguna manera como que yo siempre dije que tuve suerte de que me dijeron, bueno, a ver, che, en la primera clase me enseñaron a cambiar el peso, no es que en la primera clase me enseñaron a hacer una corbata o lo que puede pasar en muchas veces. La primera clase me enseñaron a cambiar el peso, entonces fue como, bueno, entonces va por acá. Ya entré de una con el lenguaje, ¿no? Sí, con la... Entonces, yo lo pongo ahí. Y después, a nivel gran salto, desde que salimos campeones, ahora voy a hablar desde mi baile, siento que hubo un cambio en mí, y yo creo que ese cambio fue fuerte y rotundo por Pancho Martínez Pey, bueno, estuvo recién acá. Sí. Que creo que me hizo como, no sé, ver desde otro lugar, analizar el baile de otro lugar, ¿no? Y también verme yo desde otro punto de vista. Sí. ¿Sí? Sí, por ahí. Sí, Sí. Sí. Muy bien. En cuanto a estilo,
Sí, técnicamente por ahí el que más nos ha aportado, yo creo, en el último tiempo es Pancho hasta el día de hoy. No sé, yo, che, Pancho, hoy una clase, ¿no? Como siento que me organiza, me da sensaciones, en cuanto a estilo, no sé. Sí, es difícil eso. Em, Porque yo creo que fue algo que fuimos charlando, el estilo se va formando, me parece, a veces también desde el lado de, bueno, nos pasaba con la música, que queríamos atacar eso de la música, queríamos sentir eso de la música, ¿no? No es que vinieron y dijeron, che, tenés que tocar esto de la música. Empezó creo que por un deseo nuestro, digamos, y se fue dando de alguna manera, digamos. Pienso. Quizás lo puedan... A ver, se lo voy a preguntar de otra manera. ¿sí? A ver, sí. Porque están preguntando por su estilo, cómo sienten que bailan, cuál es el proceso, etcétera, etcétera. Si ustedes consideran cuáles son las bases de ese estilo, piénsenlo de otra manera. ¿Qué es lo que enseñan ustedes como bases a los estudiantes? Porque muchas veces cuando vos estás queriendo dar, estás tomando de la fuente. ¿no? Y entonces como que te lleva a ver un poco dónde estás posicionado. Porque si a vos te parece importante, por ejemplo, trabajar, lo que decía Johnny, el cambio de peso, en lugar de hablar de un 8, por ejemplo, un movimiento, sino de la base fundamental que es sentir el peso, ¿no? Ahí estás entendiendo el baile desde otro lugar y probablemente vayas a enseñar eso. Entonces mi pregunta es, ustedes a la hora de enseñar, ¿cuáles consideran que son los pilares fundamentales que quieren transmitir? Bueno, esta sensación... Me acosté a hacer la pregunta. Por favor. No, por ahí nos gusta mucho elaborar esto de realmente conectarse con el otro, ¿no? Y entender como lo lindo de la simpleza, ¿no? Como puede ser, es muy normal pasar un pivot por alto, pasar un cambio de peso, es como más una transición al llegar a algo, ¿no? Y lo más lindo es como, lo que más le prestan atención es al giro, ¿no? O lo que sea. Pero eso dentro de lo simple, lo complejo de lo simple, es como que nosotros le prestamos mucha atención, ¿no? Es más, por ahí, viste, como meterse, ¿no? en esto de los tonos, del tomarse con las sensaciones, y eso tiene mucho que ver con el otro, de sentirlo. Sí, yo creo que también es algo que lo pasamos por una cuestión de que es algo que nunca murió dentro nuestro, ¿no? Sí. De disfrutar lo simple, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Siempre pongo un ejemplo que es claro, porque cada vez que lo cuento se me pone piel de gallina, pero porque yo me acuerdo cuando recién empecé a bailar, pero recién, o sea, tenía que poner un mes de tango, ¿no? Sí. Mi mejor paso, mi mejor movimiento era una apertura, Sí. un paso al costado. Sí. ¿Viste? Pero bueno, yo escuchaba el tango y de pronto iba a bailar y de pronto yo esperaba la mejor parte de la música para hacer la apertura. Y cuando le pegaba la música, porque ni siquiera tenía mucha idea de música, Sí. pero cuando le pegaba la música, el parram, y yo hacía justo, me iluminaba y hacía la apertura en el parram, sentía como una cosa interna que digo, hoy le pegué, una satisfacción gigante, linda, y es buenísimo cuando ocurre eso. El tema es que después eso se va opacando. Se opaca con el tiempo. ¿Por qué? Porque ya después queremos más y más y más. Y después quiero una enrosca, después quiero una sacada, y después quiero, no sé, una síncopa cuádruple con doble, lo que sea, Sí. ¿no? Lo vamos... Un 3-6 y un 3-3, 2-6. Claro, sí, ¿viste? Y entonces terminamos de alguna manera perdiendo, ¿no? El significado de lo lindo de lo simple. Hoy en día, nosotros cuando bailamos, más allá de todo lo que hacemos, nosotros vamos a la milonga y yo disfruto pegarle a ese parram con esa apertura, con el peso justo, el tono muscular justo, las sensaciones, todo eso. Sí. Lo disfruto. Y cuando nosotros tratamos de enseñar esa magia para que no muera, ¿no? Porque ahí está la parte linda, ¿no? Es como entender que cada movimiento, por pequeño que sea, tiene un contenido por sí mismo. Tiene mucho contenido interno, Como que mucho diálogo. No es solo cambiar un eje. Claro. Es el recorrido para eso, ¿no? Es cómo llegas y cómo lo bailás. Sí. Cómo bailás lo simple, ¿no? Cómo bailás un cambio de peso, cómo bailás un pivot y no usás el pivot para irte a otro lado. ¿Cómo se baila un cambio de peso?
cómo se baila un cambio de peso, Sí. para mí... ¿Quieren saber cómo se baila el cambio de peso? No, es, Sí. es como muy propio esa forma de bailar el Sí. cambio de peso, de sentirlo, ¿no? Sentirlo. Yo creo que va del lado de que vamos a bailar y que cuando voy a bailar genero el pivot y siento cómo en ella baja la información y siento cómo el pie allá, no lo estoy viendo, pero siento cómo el pie allá abajo está pivoteando, ¿no? Siento cómo se desliza con el piso inclusive, ¿no? Como esa Sí. sensación. Sí. Pero ese tipo de enseñanza que es tan específico y a mí me parece tan importante también. ¿Cómo se enseña eso a personas que, por ejemplo, no tienen esa cultura? Como que no lo han visto, no lo ven habitualmente. O sea, como te vas, perdón si hay alguien de Suecia, no lo digo con ninguna intención. Es, por ejemplo, te vas a un sueco y le decís, cambia el peso. Sí, que ya baila, ¿no? Por ejemplo, que puede ser una persona que ya baila. Sí, vamos a hacerlo fácil. En cualquier lado, ponele, ¿no? He dance. Yo creo, claro. No, por ahí yo creo que tiene mucho que ver con cómo uno lo transmite y la importancia que uno le da, ¿no? Nosotros por ahí nos encanta la parte de la docencia, Sí. nos estamos desarrollando también en eso, o sea, Sí. la verdad, ¿no? Pero en eso me parece que cuando uno le da la importancia, le da el peso, por ahí, le da el tiempo de explicar eso, Sí. diferentes herramientas, creo que el otro de alguna forma, aunque sea, le queda ahí, ¿no? Y en algún momento ya caerá. Me acuerdo una vez, tomé una clase con Corina De la Rosa. de la Rosa, sería, sí. y yo no tenía idea sobre mi cadera. No tenía ni idea que tenía cadera ni siquiera, ¿no? Así, ay, mira. Y estaba haciendo un ejercicio, no me acuerdo, me queda patente esto, y me dice, mira, trabajala, pum, de esta forma. Y yo dije, y esto me queda así. Después de eso, laburar, hasta que un día después, no te miento, va a parecer, pero 3 años, dije, esto es lo que Corina me quiso decir en este tiempo. Y de ahí, el proceso es de cada uno, ¿me entendés? Entonces, por más que no me salió en ese momento y me llevó un tiempo, me encantó esa información, tenerla y después que decantara cuando tenga que decantar, ¿no? Entonces, por ahí, nos gusta pensar también de esa forma, ¿no? Nosotros damos y el otro está preparado para escuchar y toma lo que está preparado para escuchar en el momento. Sí. Sí, pero creo que hay muchas herramientas de la docencia que te ayudan muchísimo a entender, ¿no? Como desde el hablar, ¿no? A hacerle despertar. Nos gusta a nosotros poder hacer clics en la otra persona, ¿no? Pero esos clics no vienen que, vamos a hacer el ejemplo que hiciste recién, ¿no? Si yo te digo, bueno, el cambio de peso es importante. Si vos se lo decías así, capaz que le entró por acá y se le fue por acá, ¿no? Sí. Pero si le podés hablar desde un lugar, desde la pasión que vos tenés sobre ese cambio de peso y le explicás las raíces de por qué es lindo ese cambio de peso, lo va a entender, lo va a enganchar. Si se detenés. Depende, sí. Sí. Le va a enganchar, me Depende. refiero como que le va a quedar y en algún momento le va a hacer el clic. Sí, ¿no? sí. Sí, no, es lo que decía Clarisa en el ejemplo de Corina, es muy claro, ¿no? Porque es una explicación bastante diferente, ¿no? Sí. Ese movimiento circular que hace con la cadera y no te cae de un día para otro. No, necesitas un proceso, Necesitas un tiempo. trabajo propio para que eso... Hasta el día de hoy yo lo Sí, he sido trabajando, investigando, ¿no? Sí. Chicos, ¿quién quiere hacer la siguiente pregunta? Bien. Creo que tenemos una forma por suerte, creo que esto que somos medio fanáticos por ahí, todo lo llevamos al tango. Todo lo que nos pasa en la vida, todo lo que vemos en una película, todo voy a una obra de teatro, ¿no? Y lo traemos. De ahí cada uno capta cosas diferentes, pero nosotros estamos como continuamente buscando puntos de inspiración, no solo en el tango o en otras exhibiciones, en lo que vemos y demás, sino fuera también para traer como cosas diferentes. No sé, una vez nos vamos al circo, si tenemos la posibilidad, Circo Soleil, nada que ver capaz, ¿no? Pero por ahí me causa una sensación algo, que por ahí me transmite algo donde yo lo puedo plasmar de alguna forma mía en algún momento, ponele, ¿no? Pero eso de poder traer, creo que los dos lo tenemos. Y él capta las cosas de una forma y yo la capto de otra. Pero estamos como atentos a eso. Entonces, de ahí, lo que cada uno trae lo compartimos entre nosotros, ¿no? No sé, a veces nosotros trabajamos mucho con el tema de, esto es muy propio por ahí en el estudio, pero de las películas, nada que ver,
¿no? Del cine. Pero por ahí, esa forma de moverse, esa forma, la vamos transmitiendo y nos la vamos contando, y de ahí eso sirve como inspiración, como hacerle entender mi película, mi idea, y después al revés también, ¿no? Entonces, traer toda esa info, buscar diferentes puntos de fuga para crear, parten de uno y lo vamos compartiendo. Creo que sin querer estamos todo el tiempo atentos a disparadores. Claro. Que está en la calle, puede estar en la calle, de pronto en la calle me encuentro con un chico que está haciendo un número en la calle, también laburando la gorra, pero que no es del tango, y de pronto me disparó algo y me voy pensando en qué pasó con eso, que me sentí bien y me hizo sentir tal cosa, lo compartimos, lo charlamos y de alguna manera u otra la tratamos de meter, ¿no? Como el tango, por ejemplo, ¿no? Son cositas. Y yo creo que desde ahí lo vamos charlando y también entender que en el tango también trabajar técnica, trabajar esto, lo otro, nos hace bien, nos nutre, ¿viste? Pero también creo que la parte recreativa dentro del tango es también ponerse en un ensayo y decir, che, a ver, vamos a sacar movimiento nuevo, ¿por qué no? ¿Viste? No, para nosotros, ¿no? Para nosotros, ¿no? Vamos a tratar de sacar movimiento nuevo. Y a veces te inspira de una manera Sí. y te hace sacar cosas nuevas, ¿no? Sí. Yo siempre me acuerdo que está bueno esto que dice Clarín, que traemos todas cosas de todos lados. Una vez estábamos charlando con un chico que trabajaba, había hecho teatro Sí. y había trabajado de mimo y todo esto, Sí. ¿no? Resulta que de pronto dice, bueno, imagínate que de pronto vos tenés que hacer, el chabón me estaba contando de lo suyo, ¿no? No estaba contando de lo suyo. Y nos dice, tenés que hacer el movimiento como si fuera el rey, dice. si fuera el rey? Como si fuera el rey, claro, porque Claro. trabajaba de mimo. Ah, ok, Claro, dale, entonces, dale. Entonces Sí. dice, tenía que hacer como si fuera el rey. Entonces el chico agarra, se para y dice, y claro, yo empecé a moverme así, dice, y me empezaron a explicar que el rey cómo es pesado, tiene sabiduría, mira el futuro, tiene esa mirada de ilusión, de esperanza, y tiene sabiduría, te da ilusión cuando lo ves. Y yo empecé, los dos, empezamos a meter tuqui, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y después empieza a contar, sí, imagínate, no sé, el mozo del mejor restaurante del mundo, cómo se mueve, es casi invisible acá al lado, se mueve con suavidad, sutileza, rapidez y muy delicado, ¿no? Ya, ¿cómo metemos esto? A ver, al baile. Sí. Y nos llevó a lugares resarpados, ¿no? De la exploración del movimiento, ¿no? Cómo exploramos el movimiento desde diferentes actitudes. Claro, eso es como lo que nos copa, las calidades de movimiento por ahí, ¿viste? Entonces, no sé, en las orquestas lo llevamos mucho por ahí. Sí. Por ejemplo. Lo que me transmite una cosa con esa suavidad y que todo sea esa suavidad. Entonces, de ahí nos podemos entender desde esa sutileza o desde esa tensión o de esa fuerza o de ese peso. Sí. Es como ir trayéndolo, ¿no? Hay que tener la mente abierta también, ¿no? O sea, como Claro. mantener... Yo, la impresión que me da desde fuera, obviamente, es que no se quedan en lo cómodo, no repiten, o sea, siempre están evitando caer en lo mecánico, que eso es lo que a veces pasa yo creo que lo mecánico mata lo artístico, ¿no? Sí, Entonces, es quizás como una tendencia que cuando te sale algo bien, querés hacerlo todo el tiempo así porque te da miedo arriesgarte, y es un tema. Pregunta ya que... bueno, pregunto después. Tenemos 2 preguntas para allá, un segundito. Bien, después de ser Jonathan y Clarisa, campeones mundiales, increíbles bailarines, increíbles maestros, como que, no sé, están ahí donde muchos de nosotros quisieran estar en un montón de aspectos. ¿Cuál es su sueño con el tango? Mi sueño ahí me gustaría como, no sé qué, pero me encantaría poder como hacer un aporte en algún sentido. Siento que el tango nos da tanto, ¿no? Pero tanto, que por ahí ojalá en algún momento pueda hacer, no sé qué, pero que se pueda como devolver de alguna forma, no sé, hacer o crecer o algo. Algo que sea como un impulso grande, como vos decís, es un sueño, no sabemos ni siquiera todavía qué puede llegar a ser. Todavía no se prendió la lamparita de decir, vamos a hacer esto. Si no fuera muy fácil, ¿no? Pero nos encantaría lograr hacer que, no sé, que el tango, producir algo, hacer algo en el que el tango crezca más todavía y que sea como... O sea, retribuir eso, ¿no? lo que Sí, han recibido. Sí. Sí. Pero como que se, no sé, suba un nivel más, digamos.
ese es como nuestro objetivo, ¿no? ¿Me puedo colar un segundito? Porque voy con esto, por lo de los campeones del mundo. ¿Les pesa el título? No. ¿No? No. ¿Qué les ha aportado el título? El título de campeones fue como un sueño para nosotros en ese momento, ¿no? Como que nosotros nos focalizamos mucho por ahí. Después del campeonato fue como, bueno, queremos llegar a... Tuvimos que aprender inglés. No, pero como ciertas cositas, queríamos llegar a ciertos puntos, ¿no? El campeonato fue como un paso, pero después no queríamos que sea como los campeones del mundo de tal año, sino como trabajamos mucho para ser Jonathan Saavedra y Clarisa Aragón, Sí. ¿no? Como que el título sigue siendo hermoso para nosotros, hermoso, o sea, pero después es una ventana y después hay más, y está buenísimo poder explorarse y como no quedarse ahí solamente con un título, porque hoy hay títulos de muchas cosas, hay muchos campeonatos, ¿no? Hay en el interior, en el exterior, en el mundial, lo que sea, ¿no? Está bueno como, bueno, llego ahí, bueno, ¿y ahora a dónde vamos? ¿Cómo buscamos? ¿Cómo crecemos? Así que no, el título no... Que sea Sí. fue un punto de inflexión y no un Sí. punto de llegada. Nosotros, es más, cuando me acuerdo el otro día ganaba, hemos hecho un post que decíamos, bueno, ganamos el mundial, bueno, ahora nos tenemos que ganar nuestros nombres, porque hasta un par de añitos después sos un año, Sí. no sos Clarisa y Jonathan en nuestro caso. Y nosotros queríamos que en un futuro el mundial sea algo importante en nuestra carrera, pero que queríamos que, te voy a ser sincero, queríamos que sea al revés. En un momento quería que sea, que nos digan, Clarisa y Jonathan, ganaron un mundial, Eso, bueno, sí. verdad, ¿no? Muy buenísimo. Que sea como que se enteren, los campeones mundiales, ¿y cómo se llaman? No, claro, sí. Ese era el objetivo. O sea, en ese momento. el disparador de salida, pero justamente no la meta. Claro, no Eso, la meta. Sí. Bueno. Ya tenemos una preguntita que me colé, perdón. Considerando la evolución artística, social y cultural del tango, al día de hoy ustedes, ¿qué le quitarían al tango y qué le agregarían al tango? Al tango como tango, nada. Yo siento que el tango es perfecto como ¿Al música. tango como música, como baile o como qué? Al tango. Ok, al Tango, género. En general. Sí. Género, ok. Sí, No, sí. para matizar, porque Sí. son Sí. cosas, me parecen cosas distintas lo que es el tango danza de lo que es el género tango. Sí, no, el tango como género, nada, me parece perfecto como es. Va a ir evolucionando, va a ir cambiando, pero tiene su rumbo, ¿no? Por ahí el tango es muy social, ¿no? Es una parte como fundamental. Yo lo que haciendo como un punto por ahí, me encanta el intercambio. Me encanta el intercambio con el otro, el intercambio juntarnos, no sé, con otra pareja, intercambiar, crecer, investigar juntos, ¿no? Y siento que por suerte, creo, o por lo menos con la generación, nuestros amigos que nos juntamos, hay mucho de eso. Hay mucho de ese te ayudo, me ayudás, mirá este paso, mirá, tirá acá, al final de la milonga, en los after, nos juntamos a practicar para el mundial, era igual. Para mí es muy raro por ahí cuando viajo y es la competencia real de una pareja con la otra. Acá nosotros nos juntábamos en la final, eran todos los que estaban en la final, nos juntábamos a practicar juntos, más allá de que salía primero, segundo, tercero, era un momento de investigación. Lo que yo más extraño por ahí del mundial no es la competencia en sí, sino como el backstage, todo lo que ganábamos por ahí, ¿no? Entonces, eso me copa y por ahí no lo veo como siempre, ¿no? Y siento que ganaríamos mucho más todos en la unión que por ahí en la desunión, ¿no? Pero esta es muy particular como del ambiente por ahí, ¿no? Más de los profesionales o no sé, lo que sea, ¿no? Pero esa unión me encanta cuando pasa, siento que enriquece muchísimo a todos. Y hace que el tango vaya para adelante, me parece, ¿no? Como que creo que es eso, al alumno impulsarlo más. Y si te encontrás con un, no sé, colega o lo que sea,
empujar todos para el lado de que crezca el baile. Es el tango, el punto. El objetivo es el tango, ¿no? No cada uno como de nosotros o de las parejas o el... Pero quizás ustedes porque también lo han vivido desde el principio, porque yo preparando la entrevista leí que en una de las milongas que iban al aire libre, la gente que sabía más enseñaba a los que sabían menos, sin más, así de simple. Claro. Y eso no suele pasar. Sí, a veces Entonces es como, complejo. eso es muy bonito, Sí, sí. es muy lindo. Sí. No sé, hablar con gente, pero siempre con esa energía, con la energía de sumarle al otro, ¿no? No de achicar al otro, bueno, todas esas Exacto, cosas, ¿no? sí. Que suelen pasar y la verdad que creo que eso le haría muy bien al tango. Bueno, a nosotros nos hace súper bien, Sí. ¿no? Como ese compartir con el otro. No sé, algo que nos encanta son los totis. Son como un sí. libro abierto. O sea, che, ¿y de dónde viene este paso? ¿Y quién lo hacía? Y te explican por ahí la esencia que nosotros, nuestra generación, no tenemos, lamentablemente, el momento de poder ver a los milongueros, no sé. Sí. Puedo ver al Chino Perico hoy, ¿me entendés? A Nito con Elba por ahí. Y después no tenemos eso. O sea, si eso baja la información con ellos, me encanta, por ejemplo, con los totis que pueden compartir, te tiran la esencia, de dónde viene, por dónde va, no sé. Cuando ¿no? el maestro es maestro de compartir, te comparte, sin miedo a Sí. nada. Sí, Es sí, hermoso porque sentís la sensación esa de tango, ¿viste? Que te vas maquinado a dormir y te vas como, uy, si podría hacer esto y lo otro. Y aparte, bueno, todas esas cosas lindas creo que la evolución la harían No, muy porque bien. Muy bien. el motor es lo que decía Pancho en la entrevista anterior, que véanla porque es muy buena, que simplemente baila porque ama bailar. Ya está, no es para competir, ni para llegar, ni Claro. para ganar, es porque ama bailar y no puede hacer otra cosa. No. Entonces eso es... Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Pues si no yo me cuelo ahí. Bueno, mi pregunta es como volviendo a ese proceso que hablaban antes de la pareja, o sea, como sabemos que en el tango hay como muchas capas y siempre podemos como ir más allá. Preguntarme cómo viven ese proceso, siendo que ustedes todo el tiempo están como en festivales y mostrándose y como que no tienen quizás un momento de decir, bueno, estoy un tiempo sin hacer exhibiciones o sin hacer shows, como que todo el tiempo están mostrando a la pareja. Entonces, ¿cómo viven ese proceso o esa incomodidad o esto que tal vez ahora quiero que sea diferente en ese contexto? Bien. Bueno, Córdoba es fundamental en eso. Córdoba siento que nos hizo como un cable a tierra y este momento de maternar, ¿no? De estar con la bebé, tratamos como de dividirnos mucho, ¿no? ¿Cierto? Por ahí antes era una vorágine de siempre pumba, tango, trabajo, y siento que hoy estamos como en otra etapa en la que tratamos de dividir un poco más esos momentos como de pareja juntos, esos momentos de trabajo, esos momentos de ensayo, esos momentos de búsqueda, es como, ¿no? Creo que el tiempo, la experiencia nos va dando eso, de saber cómo disfrutar cada momento al máximo y dedicarle cada momento, cada espacio a su, ¿no? Entonces Córdoba, el bajar como los pies a tierra es fundamental, yo siento, ¿no? Y bueno, y creo que también bajo esta idea que decís vos de que de pronto tenemos un show el próximo sábado y en paralelo estábamos trabajando algo nuevo, ¿no? No sé, una técnica nueva, lo que sea, ¿no? Sabemos lo que tenemos hasta el día de hoy y capaz que no está listo este producto para ir a tirarlo. Entonces, bueno, vamos al show y hacemos lo que sabemos hacer de momento hasta que lo podamos largar, ¿no? Y como fue, por ejemplo, hace poco en un festival que fuimos dijimos, bueno, vamos a ir, yo creo que esta información ya está lista para largarla en el show. Fuimos y los nervios que yo tenía antes del show, que siempre me pongo nervioso, pero en este show, te digo la verdad que hasta ganas de vomitar tenía de ¡Ay, los no! nervios. Sí, porque la verdad que, claro, íbamos a ir a mostrar una propuesta diferente a lo que siempre hacemos, una salida de nuestra zona de confort, ¿no? Sí. Y te pone nervioso, te pone mal, qué sé yo. Entonces, nada, fuimos, lo hicimos, salió todo bien, entonces ya, listo. Bueno, ahora, ¿no? Y así, vas sumándole cosas, pero muy trabajo consciente, ¿no? Creo de entender cuándo está listo, cuándo no, cuándo largar, ¿no? Sí, cuando lo vas sintiendo por ahí. Sí, cuando sentís que ya está listo también de alguna manera.
Sí. Sí. ¿Alguna pregunta más por acá? ¿No? ¿Cómo transitan? ¿Cómo está haciendo? Porque yo creo que eso es algo que no termina nunca. Esa evolución, ese crecimiento a nivel profesional y a nivel pareja, porque están 24/7. Ay, sí. Eso no es fácil, ¿no? El otro día lo decíamos, lo hablamos. Estamos todo el día juntos. Sí, Y sí. psicólogo, muchos psicólogos. Claro, a full, terapia a full. Tengo el teléfono. Claro. El Diego Martín. No, yo creo que por ahí tenemos como una súper linda relación. En el trabajo yo creo que es donde más nos ha costado en el tema de organización, por ejemplo, ¿no? Pero no sé, lo vamos... Sí, yo creo que Yo lo pregunto porque leí Sí. un posteo que no sé de quién de los dos lo hizo, Sí. que fue como, Sí. qué verdad es esta, ¿no? Claro, no, es que yo creo que el punto está en entender que hay cosas, procesos que van a ser así, pero entender que es parte de la carrera, ¿no? Que decíamos con Clary recién, que bueno, sostener una pareja significa aprender a convivir, yo con los demonios de Clary y Clary con mis demonios también, ¿no? Y dirigirse hacia un lugar así, tiene que estar armado de paciencia, y si no existe el amor de por medio, me parece que es complicado, ¿no? O sea, va a ser mucho más complejo también. Sí. De por sí, si existe el amor de por medio, bueno, eso va a encontrar un rumbo, va a haber una solución. Pero obviamente sí, hay una parte del post que hizo Clary que, claro, que obviamente antes ensayábamos un montón y quizás ahora a veces estamos mal porque en la casa, no sé, pasó una cosa, pasó la otra y vamos al ensayo y estamos ahí, el límite, ¿viste? No queremos hablar porque nos respetamos mucho, siempre. Sí. No somos de nunca, como dijimos recién, de hablarnos mal y todas estas cosas, pero de vez en cuando. Siempre tratamos de mantener el respeto, ¿no? Hacia la otra persona. No, es un chiste, perdón, no, Sí. doy por Hasta supuesto ahí. que sí. No, claro, sí, es que se trata de eso, me parece a mí, pero siempre siendo honesto. Honesto con lo que somos, con lo que hay y entender que en algún momento ese demonio se va a ir y vamos a evolucionar y vamos a volver, ¿no? Sí, Como dije recién, no dejar de confiar en el otro, ¿no? O sea, sí. yo Pero tengo muchas cosas para trabajar, eso también, y ¿Así? ¿Cuáles? no, como me refiero en la vida también, ¿no? Porque Es que me lo estás poniendo en bandeja para que yo pregunte Pregunte, eso, ¿no? pregunte. Tengo muchos demonios. ¿Cuáles? sí, Ah. no, te puedo decir desde un montón de cosas, o sea, por ejemplo, a veces sentimos que el trabajo, por ahí estamos súper con mucho trabajo, ahora tenemos una bebé, la escuela, el estudio, y de pronto todas esas cosas que se vienen encima, nosotros somos muy exigentes para con nosotros mismos, y a veces en un momento si no pisás tierra, eso te devora a veces también, Sí, ¿no? claro. Y eso ha llevado a muchos momentos de decir, a ver, bajemos un cambio y vamos, ¿no? Sí. Esas son las cosas que por ahí en algún Sí, momento sí. te llevan hacia un Bueno, lugar y las hacia otro. familias también les tienen que ayudar mucho con eso, ¿no? Cuando Sí, están acá. sí, la familia incondicional, Sí. incondicional siempre. ¿Tus papás leí mal o no te dejaban? ¿No les gustaba la idea de que bailaras? Obvio, no le gustaba, no le gustaba que bailemos, o sea, yo lo entiendo igual, siempre le dije que todo bien, que no se preocupe, por una cuestión de que, nada, mi papá fue, porque ya se retiró, es gendarme, Sí. y mi mamá ama de casa, de toda la vida, entonces yo, el más chico de la casa, fui y le dije, bueno, mirá, no voy a estudiar, quiero bailar. Y no le gustó, no hubo quórum, digamos. Pero por una cuestión de que querían lo mejor para mí, Claro, sí, obviamente, sí, ¿viste? entiendo. Pero después, a medida que todo fue dándose una cosa a la otra, aflojaron. Y tuvieron que aflojar también porque nosotros estábamos relimados, ¿no? O sea, No le quedó otra. tuvieron que aflojar y en el caso de ella también estuvo bueno, también porque en el caso de ella los padres son bailarines de tango, entonces fue como que del lado de ella no costaba, pudieron observar el otro lado Sí. y se fue dando y bueno, y hoy en día están rechochos, ¿no? Me imagino, ahora presumen, mi hijo baila tango. Están re contentos, Es sí, campeón sí, del obvio, mundo. obvio. Mucha gente dice que la milonga es como la vida, ¿no? Que el tango es como la vida. De hecho, antes Pancho mencionaba eso. Y en la vida está compuesta de emociones, ¿no? Sí. Entonces, ¿me pueden contar una anécdota cortita
de distintas emociones? Por ejemplo, una emoción de diversión, de disfrute. De disfrute. Lo primero que te venga a la cabeza. Bueno, esa de estar muertos y Jonathan llevarme a Cococho para que yo... Esa es como, la tenemos como ahí guardada en un lugar muy especial, ¿no? Porque en un momento también muy especial. ¿Otra de disfrute? No, puede ser. Es que te voy a preguntar varias emociones. De disfrute esa y una que sea dolorosa, que la recuerdes y digas... de sobra, ahí tengo de sobra. El dramatismo. 3.100 pesos. Nada, yo justamente te iba a decir que justamente para nosotros, escuchaba una de las preguntas que le decía a Pancho como que era el tango, ¿no? Y está buenísimo. Desde mi punto de vista siempre sentí que el tango, o mi baile, mi tango, se conformó de las emociones más lindas como de las emociones más duras, de alguna manera, ¿no? Y duras, así como fuertes o tristes, como sea, que le quieras pensar, hay varias, ¿no? La primera que te venga. Una fue desde mi lugar, que yo me acuerdo que yo trabajábamos en la calle, nosotros, y me acuerdo de que yo me había sacado la rodilla bailando en la calle, y hubo un día que bueno, me saco la rodilla, todo mal, me ponen todo lo que me tenían que hacer en la pierna, y me acuerdo de estar acostado en la pensión que vivíamos, que era una habitación de 2x2, estar acostado y ver la Clary que se iba a trabajar y a hacer turnos dobles para llegar a fin de mes. Nada, era duro, digamos, o sea, Clary se iba... No, claro, Clary se iba a trabajar por los dos y yo de alguna manera yo me quedaba escuchando tango, re manija, ¿no? O sea, encima re que me quería cortar la vena y escuchando tango. Ponía tango a propósito porque lo quería sentir al momento, ¿no? Realmente lo quería sentir, que era re triste lo que estaba pasando y hasta a veces me quedaba llorando por una cuestión de que Clary se iba a trabajar por los dos y hasta a veces me quería levantar de la cama, de tratar y sentir que no podía, esa dicotomía de que querés, no podés. Que ella estaba entregando ahí, dando el lomo por los dos, bailando a mano poder, cansada, volvía reventada, y yo estando ahí, y bajo las condiciones económicas en las que estábamos, era duro, digamos, obviamente. Pero qué frustrante y qué hermoso a la vez, ¿no? Sí, porque obvio. me parece que es una muestra de amor total. Sí, totalmente. Quiero una Clary en mi vida, por favor. No, tengo mi carácter también, ¿eh? Y una anécdota profunda. Que digas, uff, eso. Yo me acuerdo, estábamos en Kiev, yo estaba embarazada, justo antes de la guerra, ahí. La noche del show, 2 días antes, muere mi abuelo. Y bailamos un tema de Mercedes Sosa, que habíamos hecho un videíto y con este tema le habíamos presentado que le íbamos a decir a toda la familia que íbamos a hacer 3. Y bailar eso en ese lugar, embarazada, fue súper emocionante por ahí. Y por ahí difícil como de manejarlo, pero creo que dar igual apertura a lo que pase, ¿no? Es genial. Me acuerdo que terminó llorando incluso. Y más que anécdota, siento como me queda mucho la sensación, ¿viste? De ser mamá, ya estaba de 8 meses ahí. Súper emocionante también poder acompañarse en eso, en esas emociones o en esos procesos. Igual salir a darlo todo en un show, ¿no? Me parece súper lindo. ¿Y una anécdota, una situación absurda? Que digas. Absurda. Absurda. La risa esa es como... No, que estoy pensando alguna. A ver, pero tiene que ser una... No, la primera No, que por tiene ahí que ser nada. las absurdas que se me viene es que estás, también, no sé por eso no vino tanto el tema de la calle, ¿no? Pero estábamos así y de pronto me vengo de Córdoba a laburar a Buenos Aires para bailar tango y de pronto las cosas de la calle que te pasa que hay gente borracha, no sé, de todo y de pronto lo veo así, Johnny,
sacando al borracho y digo, yo vengo a bailar tango, digo, ¿qué hago acá? Esos son como los Sí. breaks que uno tiene que digo, pará, yo quiero hacer otra cosa, yo vengo a bailar, no quiero andar, ¿no? Pero en un momento como bizarro, ¿me entendés? Como en la calle, la gente aplaudiendo, viendo al borracho, el borracho después venía, bailaba, yo ni lo quería sacar. Yo iba como cuando estás metido, ¿viste? Pero cuando te pones afuera digo, ¿qué hago? Pará, si yo quiero bailar, ¿me entendés? Pero bueno, Sí, esas sí, cosas sí, te van sí. pasando en la calle, esas cosas absurdas por ahí que Sí. decís, ¿Qué onda? ¿qué hago acá? ¿Qué onda? Esa puede ser una, ponele. Y una que... no, perdón. Sí, no. No, dale, Que decía no te que vas a librar. veces, no, porque a veces era muy gracioso que de pronto me decían, che, anda a sacar o el drogado o el borracho que estaba queriendo sacar la plata del sombrero y vos tenías que ir corriendo y con miedo también, ¿no? Sí. Pará, viste, como con respeto, miedo, la vez que no querés que la gente te vea como enojado, ¿viste? Sí. Era rarísimo, ¿viste? Pero bueno, sí, son Y la cosas. última anécdota, una que les haga sentir muy orgullosos. Pero no importa que sea de tango, lo que quieran. Ujú. Pero calculo que de tango. Muy orgullosos. ¿Qué hace? Orgullo, pero puede ser orgullo personal, orgullo familiar, orgullo del país, orgullo de lo que quieras. Orgullo. Sí, en esta Bueno, época, a mí no me sé. da mucho orgullo mi hermana, su carrera. Y nada, hablar de ella y de su carrera y todo lo que hace y todo lo que... Ella es deportista, nadadora en la selección. ¿En la selección? En la selección paralímpica ¡Qué grosa! de natación. Y toda su carrera, la verdad que siempre me llena de mucho orgullo. Sí. Sí. No, y a mí un poquito de orgullo me da el hecho de decir, onda, de estar yo, o sea, cuando, antes de empezar a bailar tangos, en el secundario, mientras hacía el secundario, trabajaba de parquero, de albañil, de lo que venga, ¿no? Entonces como que trabajaba de lo que venga y nunca imaginé en mi vida estar como estamos hoy, ¿no? En nuestra familia, que estamos bien, que qué sé yo, que hay no sé, hay armonía y todo, y la verdad que yo en ese momento nunca pensé que iba a agarrar un día una maleta y que no iba a poder, que iba a viajar un Por montón. el mundo, sí. Hay una que me da también un poquito de orgullo, que hubo una noche que específica, cuando yo vivía en Córdoba, todavía ni siquiera bailábamos juntos, que me acuerdo que yo había comprado puchos sueltos por 25 centavos, me acuerdo, y compré un pucho, y me acuerdo que estábamos escuchando tango, y yo veía videos de gente así, qué sé yo, y yo dije, yo quiero llegar a eso, y me fui afuera a fumar ese pucho que fumaba, era lo único que tenía, y caía como una garúa, y sonaba Pugliese atrás, me fumo un cigarrillo y sentí ¿viste esta cosa? Ilusión. Sí. La ilusión de que dije, yo lo voy a lograr. Pensaba, yo voy a llegar a eso y tenía la certeza. Ahí fue cuando se despertó esa certeza y esa ilusión. O esa confianza. Esa confianza, no sé, como que digo, yo voy a lograr, pero había una de cosa del bien, ¿no? No de, no, yo lo voy a hacer, no, de... No, de que lo sentís internamente. Sentía o que lo iba a lograr o que era para eso. Hay algo que se hizo claro esa noche. Sí. Que dijo, por acá es. Y tenía la certeza que por ahí era, ¿no? Cuando me di cuenta de esa certeza fue como una cosquilleo en la panza, no sé, la garúa, uní todo. El olor del cigarrillo con el tango y que había un poquito de hambre también. Fue como todo junto. Fue como que, bueno, ahí sentí esa sensación y hoy en día miro para atrás y observo eso y me pone súper contento, digamos, obviamente. Y es que es hermoso. Y para terminar, porque ya es la hora, lamentándolo mucho, justamente estamos en Buenos Aires, 19 de agosto de 2023, unos días antes de que arranque el Mundial de Tango. Sí. Entonces, en esa cámara, ¿qué le dirían a la gente que está ilusionada por llegar al mismo lugar que ustedes alcanzaron? No el de ahora, porque el de ahora es otra cosa. Eso todo el mundo, yo creo que todo el mundo puede hacerlo, pero puede decir, bueno, están frente a un mundial. Mi recomendación sería que se vayan para adentro de uno. Por ahí siento que hay, y que también lo hemos pasado un poco, ¿no? Como esto de mucha estrategia, pensar, es como todo para afuera, Sí. me pasa un poco, ¿no? Y más, siento que más nos vamos encontrando cuando más nos vamos encontrando, o sea, más en el tango cuando más nos encontramos adentro. Y de ahí como está, siento que la esencia propia, ¿no? Sí.
pero por ahí es muy fácil caer en las líneas, en la posición que tengo que poner, en el pasito, dónde, en el lugar que tengo que hacer, que está tal, qué paso a hacer. Y en realidad se ve como, se siente vacío, se ve vacío, ¿no? Y en realidad lo lindo del tango es que busca identidades propias, ¿no? De parejas, no la igualdad, no es como a lo mejor otras danzas que buscamos la homogeneidad, sino que buscamos todos juntos con una misma idea, pero separados, ¿no? Con personalidad propia. Y eso se logra, siento que yendo para, o por lo menos yo lo logré, o estoy logrando de a poco, yéndome cada vez más para adentro, no para afuera. Entonces, creo que mi consejo sería, por más de estrategia que sea, como Sí, yo creo que también. ir para adentro. Para mí, sean honestos con ustedes mismos. Honestidad. Que no es y fácil, bailen. ¿eh? Vayan y bailen lo que sientan para ser dignos de ganar. Para mí, si lograste ganar bajo tu honestidad y lo ganaste, te tenés que sentir digno de que ganaste. ¿No? Porque creo que ahí es cuando realmente ganaste por lo que sos, no por lo que querías ser ni por nada. Porque te puede pasar que ganás, pero si ganaste siendo otro, No se sostiene. o ganaste pretendiendo algo, si lo mejor que te puede pasar es ganar siendo vos, siendo lo que sos, lo que sentís, dejándolo ahí emocionalmente. Así que me parece eso. Dignos, pues siéntanse dignos de este aplauso que les damos todos. Muchas gracias, Jonathan y Clarisa. Placer. No, para nosotros, gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Soy Pepa. Hi, how are you? I'm Pepa. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo. Thank you so much for watch this video and share it. See you soon. Nos vemos prontito.